Hola, vamos a hablar sobre la detención domiciliaria. La detención domiciliaria es una de las medidas personales limitativas, necesariamente limitativas de la libertad que se imponen en la comparecencia. Para contemplar la detención domiciliaria se tiene que comprobar que no se cumple con los preceptos de la prisión preventiva. ¿Quiénes son las personas que son sometidas a esta medida? Según el artículo 290 del Código Procesal Penal, las personas que estarían sometidas al cumplimiento o la imposición de una atención domiciliaria por parte del juez de investigación preparatoria son las personas que tengan mayores de 65 años, que tengan enfermedades graves o que tengan incapacidad física o que sean mujeres gestantes. Entonces, la medida es impuesta en el domicilio real, como le señalamos, y en un domicilio que sea impuesto por el magistrado. La prohibición no solamente puede surgir respecto a la libertad en un domicilio, también puede haber limitaciones de comunicación de esa persona a otras personas, permitiendo solamente la comunicación con las personas que necesariamente deberían tener en contacto, que les faciliten los alimentos o algunas atenciones necesarias para su desarrollo y vida en esta medida, en aplicación de esta medida. Las personas que están sujetas a esta medida tienen resguardo de entidades públicas como la Fiscalía, la Policía, para poder verificar el cumplimiento de la medida. En la praxis actual también se determina o se utiliza los grilletes electrónicos para tener conocimiento de que esa persona está cumpliendo con su arresto domiciliario. Respecto a los plazos de duración del arresto domiciliario, porque es una medida y como toda medida personal tiene un plazo. Los plazos, según el artículo 290, inciso 4, son paralelos al de la prisión preventiva. Debemos aclarar que por esas condiciones de las personas investigadas, imputados, por condiciones especiales, como es tener más de 65 años, como es tener enfermedad grave, terminal, como tener incapacidad física, como el embarazo, esas son las condiciones por las cuales, en vez de interponer una prisión preventiva con las pruebas correspondientes practicadas por el fiscal para la solicitud, no se da por respecto a la condición del imputado. Los plazos, de acuerdo al artículo 290, inciso 4, son los mismos que se practican en la prisión preventiva, que son de 9 meses, delito común, y delito complejo, 18 meses, con la ampliación de otros 18 meses. Ahora, respecto a la hora de concluir con la medida, será de la misma forma el cese de la medida de prisión preventiva por causa del tiempo. Pasado el tiempo de prórroga de ampliación, se tendría que culminar si todavía no se ha cumplido con dar la sentencia correspondiente. Respecto a la consideración del tiempo que ha transcurrido en la medida de prisión preventiva,
o la medida de detención domiciliaria será computada al momento de la conversión respecto a la pena impuesta. ¿Cuáles son los modos, las modalidades o los tiempos que cesa la medida de detención domiciliaria? La detención domiciliaria pierde efecto o se suspende cuando concluye los plazos, plazo base, plazo de ampliación, o la situación física de la persona varía. ¿En qué sentido? En el sentido, poniendo un ejemplo de una mujer embarazada, da a luz y pierde la condición de embarazo. Al perder la condición de embarazo, esta persona ya pierde el aspecto para tener una detención domiciliaria. Por lo tanto, de lo que faltase para cumplir su detención domiciliaria, se le tendría que aplicar la prisión preventiva y ser trasladado a un penal, porque, como lo dije anteriormente, la detención domiciliaria tiene los mismos requisitos de ley que la prisión preventiva. Lo único que cambia o lo único que diferencia para su aplicación es la situación física de salud de la persona imputada. De acuerdo a la normativa, respecto al cómputo de la ley a la hora de la conversión, se determina el tiempo de prisión preventiva, de arresto domiciliario y de detención en ese aspecto. Gracias. Ese es todo respecto a la detención domiciliaria, que es una medida autónoma que está recabada en nuestro Código Penal, artículo 290, que si bien detienen a la persona, se le priva de la libertad, pero lo hacen en domicilio, por la situación física o de salud de esta persona. Muy por el contrario, si careciera de esa situación física o médica, tendría que imponerse necesariamente la prisión preventiva. Por ello, esta medida solamente es aplicada en esos tipos de casos o ese tipo de imputados.